Hola, mi nombre es Fernando Carrizo, soy médico patólogo del Instituto Roffo. Les voy a dar la clase de patología ósea, fundamentalmente patología de tipo tumoral. Vamos a pasar ya a la primera diapositiva, que nos muestra un rasgo muy importante de los tumores óseos, que es que tienen una presentación muy característica en cuanto a su distribución en los huesos que comprometen, es decir, eh, por ejemplo, un osteosarcoma que tenemos acá, va a tender a aparecer en pacientes jóvenes a nivel metafisario, que es acá la línea de crecimiento, el cartílago de crecimiento metafisario, todo este sector se llama metáfisis, y los osteosarcomas tienden a generarse en esa localización, en los huesos largos, tibia, fémur, en el húmero, fundamentalmente, y con estos rasgos radiológicos característicos que incluyen la destrucción de la cortical, la expansión a partes blandas, el despegamiento perióstico. Estas finas líneas que se ven acá es el periósteo levantado, despegado de la cortical por el crecimiento del tumor, que genera esta neoformación ósea de tipo reactiva, generando estas líneas radio opacas en la placa radiográfica. Bueno, estos rasgos imagenológicos en esta localización específica, en este caso metafisaria, y en este grupo etario menor de 30, pero los osteosarcomas se dan en edad pediátrica o adolescencia generalmente, también alrededor de los 20 años se pueden ver, pero cada vez menos. Todo este conjunto de rasgos clínicos radiológicos se respetan en la mayoría de las lesiones óseas, lo cual es de gran ayuda si uno las conoce para orientarse al diagnóstico antes de ver el preparado histológico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un condroblastoma, que es una neoplasia sin capacidad metastásica, localmente agresiva, eh, que se da generalmente en niños y siempre a nivel epifisario, ¿sí? La epífisis es la punta del hueso, epífisis, metáfisis y diáfisis en el medio. Los condroblastomas son siempre epifisarios y van a ser un diagnóstico diferencial cuando aparezcan en esa localización y nunca se aparecen en la diáfisis, por ejemplo, donde vamos a considerar otro tipo de lesiones. Por ejemplo, el sarcoma de Ewing, que en contrapartida prácticamente siempre se da en la diáfisis y tiene a su vez unos rasgos radiológicos muy característicos, también obedeciendo al despegamiento perióstico, como se ve acá, por la infiltración de las partes blandas. De hecho, es un tumor que permea prontamente la cortical, extendiéndose a partes blandas, y la mayoría de las biopsias que recibimos de sarcoma de Ewing son biopsias de partes blandas más que del hueso en sí. Y esta imagen radiológica del despegamiento perióstico se lo denomina encatáfila de cebolla. Hay muchas expresiones así radiológicas que comparan los aspectos de lo que uno está viendo y son útiles para recordar. Bueno, vamos a ir haciendo un recorrido entonces por las distintas lesiones óseas de distinta agresividad que nos podemos encontrar, pero diría que en los chicos y en los pacientes jóvenes, los tumores más agresivos que vamos a tener en el hueso son el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. Bien, y otra lesión que quería señalar es el firoma nosificante, que suele aparecer a nivel cortical, metafisario, en este caso está más metáfiso-diafisario, pero que tiene una clínica, una presentación radiológica, perdón, muy característica, que hace que muchas veces no se biopsie, dado que es una lesión que aparece como un hallazgo y es sumamente frecuente en edad pediátrica. Ahora lo vamos a ver. Cuando pasamos a los 30 años, ya pacientes adultos, marcamos como límite arbitrario los 30 años, la epidemiología de las lesiones cambia radicalmente. Ya es raro encontrarnos con un osteosarcoma,
ya es muy raro encontrarnos con un sarcoma de Ewing óseo, luego de los 30 años. Los fibromas nosificantes que vayamos a encontrar ya están en fase residual, es raro encontrarlos, muchas veces ya se absorben. Y las lesiones líticas que vamos a ver son fundamentalmente estas que aparecen a nivel metáfiso-epifisario, bien delimitadas, excéntricas, como vemos acá, lateralizadas, que es característico de un tumor de células gigantes. Podemos tener lesiones cartilaginosas malignas, como los condrosarcomas, donde se conserva ese aspecto algodonoso, pero ya hay destrucción de la cortical. Vamos a tener alteraciones ya degenerativas de tipo artrósicos y todas sus secuelas, pero fundamentalmente cuando tenemos una fractura patológica en un paciente adulto, lo primero que uno va a pensar y a tratar de descartar es una metástasis en los huesos. Hay que tener en cuenta que además de los tumores primarios óseos, que son de por sí infrecuentes, la mayoría de las neoplasias que vamos a ver en hueso se van a dar en pacientes adultos y van a ser de carácter metastásico, ¿sí? Y muchas veces se presentan como fracturas patológicas en pacientes que no tienen antecedente oncológico, es decir, su tratamiento oncológico, su manejo, tanto diagnóstico como terapéutico de la patología oncológica, arranca con el diagnóstico de la metástasis ósea. ¿Cuáles son los tumores que más frecuentemente van a dar metástasis a los huesos? Bueno, es importante tenerlo presente. El pulmón muchas veces se puede presentar como una metástasis ósea. La mama muchas veces da metástasis ósea, pero muy rara vez debute como metástasis ósea. Generalmente las pacientes desarrollan una metástasis a lo largo de varios años de evolución de una patología ya conocida. Es raro que debute de ese modo, pero es importante cuando se diagnostican las metástasis óseas porque hay que hacer estudios moleculares que permitan demostrar los factores predictivos si es que los tuviese en esa lesión. Eso lo veremos en detalle en la clase de patología mamaria. Y otro órgano que suele dar metástasis al hueso es el riñón, ¿sí? También, al igual que el pulmón, puede ser el punto de inicio del descubrimiento, del diagnóstico de una patología oncológica. Y más allá de la importancia que tiene de poder identificar el sitio primario, que era hasta ese momento desconocido, está el rol del patólogo en ese contexto de cuidar el tejido, porque no va a alcanzar con hacer un diagnóstico histológico, va a haber que demostrar, como les decía, la presencia de factores predictivos a la terapia. En mama va a ser la demostración de receptores de estrógeno, progesterona, la actividad del gen HER2/neu, en pulmón el EGFR, el ALK, ROS, entre otros, lo cual requiere técnicas de tipo inmunistoquímico molecular que sobre tejido que esté decalcificado va a tener un rendimiento menor. Por eso hay que cuidarlo mucho cuando uno sospecha una metástasis y usar decalcificantes suaves que permitan determinaciones posteriores. Esa es una desventaja de la patología ósea, que es que el hueso no se lo puede procesar como cualquier otro tejido. Primero hay que quitarle los depósitos de calcio, hay que decalcificarlo para poder procesarlo como el resto de las biopsias. Eso genera, por un lado, una demora, porque hay que esperar 1 o 2 días según la dureza del tejido, y por otro lado, ese proceso suele dañar el tejido para las subsecuentes determinaciones que les comentaba. Por eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. Voy a empezar a mostrarle casos para ir discutiendo cada una de las entidades. Acá vemos un paciente que uno puede ver ya que es joven porque tiene el cartílago de crecimiento. Vemos que la lesión está acá cerca de la metáfisis. Puedo decir que es bien delimitada, que está en contacto acá con la cortical.
bien delimitada porque la podría dibujar si quisiera, la puedo seguir en todo su contorno. Veo que no forma hueso, sino que lo reemplaza porque es más radiolúcido, ¿sí? Más lítico, lo veo más claro que el hueso normal, por eso digo que esta lesión es radiolúcida. En un paciente joven se complementa esa imagen con una tomografía computada, ¿sí? Siempre la imagen inicial que se precisa para el estudio de una lesión ósea es la radiografía, ¿sí? Sigue siendo el pilar de los diagnósticos, la placa radiográfica simple. Todo lo demás que uno le vaya a pedir al paciente va a ser para complementar. Se ponen de muy mal humor los buenos traumatólogos que conocen a fondo este tipo de patología cuando el paciente llega con un estudio de última generación, un PET, una resonancia, y no tiene una placa radiográfica, ¿sí? Porque es lo que mejor permite encarar inicialmente los diagnósticos diferenciales que uno se plantea en este tipo de lesiones. Todo lo que uno le quiera agregar, fenómeno, pero con una placa radiográfica de base. Acá tenemos una imagen de una tomografía computada que obviamente ofrece imágenes que en una placa no se ven, pero siempre es de modo complementaria, nunca reemplazando a la placa radiográfica. En esta TC vemos la imagen también que genera una pérdida de hueso a nivel cortical, ¿sí? Y bien delimitada. La radiografía, perdón, la histología nos muestra acá dos partes. Esto que está acá, todo esto rosado con estas células alrededor, es hueso de tipo reactivo, es la periferia de la lesión, es la interfase entre la lesión y el hueso que está reaccionando. La lesión en sí es esto de acá. Es un tejido de aspecto fibroelástico, sin ningún tipo de atipía. Vemos un sector ya francamente inmersos en la lesión, alguna célula tipo osteoclasto acompañante. Estas células estromales, como les decía, sin ningún tipo de atipía, dispuestas en un patrón arremolinado, ¿sí? Bueno, esto corresponde a un fibroma no osificante, también llamado, cuando es más pequeño, defecto fibroso cortical, bien descriptivo el nombre porque indica dónde se localiza, o defecto fibroso metafisario. Esta lesión aparece fundamentalmente en chicos y es muy importante tenerla presente en sus características radiológicas y para el patólogo también histológicas, porque se cree que lo tienen hasta 1 de cada 4 chicos, lo cual es una incidencia elevadísima, eh, pero se reabsorbe sola esta lesión, ¿sí? Es autorresolutiva y cuando aparece en general es en forma de hallazgo, es un chico que a lo mejor tuvo un accidente doméstico, un traumatismo, y, o haciendo deporte, y se le hace una radiografía, por ejemplo, de la rodilla o del tobillo, y aparece como incidentaloma, llamémoslo, esta imagen de un fibroma nosificante. Si el médico que solicita esa imagen no está familiarizado con esta entidad, puede llegar a prender una alarma innecesaria. Si los rasgos radiológicos son característicos, esto no se biopsia, se controla eventualmente hasta ver que se reabsorbe, pero tampoco es necesario si, insisto, es absolutamente característica la imagen. Y bueno, pero si uno no está advertido, puede llegar a biopsiarla y que le llegue ese tejido a un patólogo que a su vez tampoco esté muy advertido de la existencia de estas lesiones, porque si bien, como les decía, son muy frecuentes, es muy raro que se biopsien porque no se manifiestan clínicamente. Y bueno, si se biopsia es porque hay algún tipo de alarma con preocupación de que esto sea agresivo.
y el patólogo que lo recibe puede ver una lesión bastante celular. A veces la biopsia puede no ser tan central de la lesión y puede ser en la periferia que les mostré al principio, que va a evidenciar un hueso reactivo neoformado, que puede llegar a ser interpretado incluso hasta como un osteosarcoma. Entonces fíjense lo importante que es una correcta correlación clínico-radiológica, saber muy bien cómo es la placa, cómo es la clínica de ese chico, por qué le hicieron la biopsia, si esto fue un hallazgo o si realmente consultó por dolor a partir de esa lesión. Si uno recibe solo la biopsia de un área de hueso reactivo, donde predomina el hueso reactivo, realmente se puede plantear como diagnóstico diferencial un osteosarcoma, o que es verdaderamente el cuco junto al Ewing de las biopsias óseas que uno recibe en edad pediátrica. Entonces es esencial saber uno dónde está parado y tener las placas en su poder antes de hacer el diagnóstico. Yo bajo ninguna circunstancia hago un diagnóstico de patología ósea sin haber visto la placa radiográfica de la lesión que fue biopsiada. Acá les estoy mostrando un caso realmente clásico y típico. Fíjense, una lesión que no forma hueso, vemos que es más radiolúcida, bien delimitada a nivel cortical, por eso defecto fibroso cortical o metafisario, por su cercanía, su relación a la metáfisis. Acá se ve mucho mejor en este corte axial la localización cortical, ¿sí? Y bien delimitado. Esto es diagnóstico de un fibroma no osificante. Insisto, es una lesión muy importante por su frecuencia en edad pediátrica. Acá vemos otro corte donde hay un aumento del número de células tipo osteoclasto que pueden variar en su número. En este campo son numerosas y son de tipo acompañante a la proliferación de tipo fibrohistiocítica del fibroma no osificante. Retengan esta imagen para el caso que vamos a ver a continuación, correspondiente a un adulto, donde ya uno descreería si le dijeran que esto fue un hallazgo. Claramente esta es una lesión que debe doler, está destruyendo todo el hueso, comprometiendo la articulación. Una imagen francamente lítica, los bordes ya no están tan bien delimitados, hay trazos de fractura. Evidentemente hubo una consulta por dolor, esta biopsia que compromete nivel epífiso metafisario se biopsió y vemos esto. Muchas células gigantes de tipo osteoclasto, ¿sí? En un fondo de células mononucleadas, quizá no tan diferente al fibroma no osificante que les mostré. Pero bueno, claramente desde el punto de vista clínico y radiológico estamos frente a otra enfermedad. Acá vemos otro caso de la misma lesión, donde vemos que se puede presentar también como una lesión lítica, nuevamente epífiso metafisaria, lateralizada, ¿sí? Y bien definida. Esta placa radiográfica es prácticamente diagnóstica, junto a esta histología de muchas células de tipo osteoclasto, en un fondo de células mononucleadas, sin atipía evidente, que corresponden al tumor de células gigantes, también llamado, en virtud de ese predominio de células tipo osteoclasto, osteoclastoma. Lo interesante que tiene este tumor es que no son las células osteoclásticas las neoplásicas, sino las mononucleadas pequeñas del estroma que liberan factores de reclutamiento
para los precursores de osteoclastos, que al llegar al hueso se fusionan, forma ese inciso formando estas células que van destruyendo el hueso, reabsorbiendo el hueso, que es la función propia del osteoclasto. Es decir, la destrucción, el componente agresivo de la neoplasia, va a estar dado, paradójicamente, no por las células neoplásicas en sí, sino por las células no neoplásicas reclutadas por el tumor para ejercer su función de reabsorción ósea, ¿sí? De hecho, cuando estos tumores no son ya quirúrgicos por su extensión o por su localización, a veces a nivel pelviano o a nivel del radio, de la articulación de la muñeca, por alguna razón en esa zona son un poco más agresivos, el tratamiento que se emplea es en base a un anticuerpo, una droga que es el denosumab, que inhibe la acción de los osteoclastos. Se utiliza en otras patologías óseas también, eh, pero en el tumor de células gigantes el denosumab bloquea la función del osteoclasto, inhibiendo así su capacidad agresiva, sin afectar, como les decía, a la célula neoplásica en sí, que simplemente recluta a los progenitores de los osteoclastos. Este es un tumor, bueno, claramente agresivo a nivel local y eventualmente puede llegar a dar metástasis a nivel de pulmón. En realidad esas metástasis tienden a ser únicas, eh, tienden a no evolucionar, por eso se prefiere el término implante pulmonar en vez de metástasis, porque no va a dar la típica siembra bilateral de múltiples nódulos como puede dar un verdadero tumor maligno al diseminarse al pulmón. Como son nódulos únicos, tampoco es un fenómeno muy frecuente, de tanto en tanto se ve, pero se prefiere denominar implante pulmonar. Es una capacidad que tienen estos tumores de células gigantes, a su vez que en ocasiones tienden también a desdiferenciarse, y ahí sí ya pueden progresar hacia una neoplasia altamente agresiva, a veces en forma de osteosarcoma incluso, y tener una capacidad de diseminación mucho mayor. Los tumores de bajo grado en hueso, este tumor de células gigantes, bajo grado me refiero a que no tienden a dar metástasis, pero que son localmente agresivos, lo mismo que los condrosarcomas, que luego voy a mencionar, y lo mismo que comenté en la clase de partes blandas de los liposarcomas bien diferenciados, que son de bajo grado, son lesiones que, si bien solo comprometen localmente los tejidos vecinos, por un fenómeno tiempo dependiente pueden llegar a progresar hacia un fenómeno de desdiferenciación que sí los vuelve francamente agresivos. Pero bueno, acá estamos viendo otra lesión muy parecida a la anterior, con células gigantes, pero cuando uno va a ver la placa encuentra algo que inquieta. Los bordes no son tan bien delimitados. La localización coincide con un tumor de células gigantes, la sigla TCG que utilizamos, coincide con un TCG, pero los bordes molestan porque son muy poco definidos, cosa que va un poco en contra de un TCG. Y al recorrer otros sectores vemos que hay mayor atipía, nucleolos evidentes, irregularidad nuclear, pleomorfismo, aquí. Y si se detienen a ver en este estroma, hay como un entramado delicado, que es un osteoide de tipo tumoral, ¿sí? Esto se trataba de un osteosarcoma rico en células gigantes. ¿Para qué les muestro esto? Hasta el momento ya habrán advertido que la presencia de células gigantes por sí misma no representa un tumor de células gigantes. Pueden estar presentes en el verdadero tumor de células gigantes, pero también en tumores totalmente benignos, como el primero que vimos, el fibroma no osificante, o también en tumores altamente agresivos, como un osteosarcoma que sea rico en células gigantes. Incluso a veces metástasis pueden tener muchos
osteoclastos de tipo acompañante. Entonces, la regla general es cuando uno ve osteoclastos en una biopsia ósea, primero hay que reconocerlos y luego dejarlos de lado y enfocarse en el fondo. Si hay atipía, si no hay atipía, si hay formación de osteoide y fundamentalmente, insisto con esto, sin cansarme, ver la placa radiográfica. Otra lesión, acá a nivel de tibia medial, en la diáfisis. Nuevamente una lesión rica en células tipo osteoclasto, fondo fibrohistiocítico. Y uno podría, en un contexto radiológico adecuado, decir que esto puede ser tranquilamente un tumor de células gigantes, pero vemos acá la interfase donde también hay una formación ósea reactiva. Esta lesión, esta imagen, en verdad, el hueso reactivo, es muy importante reconocerlo para el patólogo porque realmente a veces es muy difícil separar un hueso reactivo de un hueso tumoral, por ejemplo, de un osteosarcoma, ¿sí? Parece algo elemental cómo uno va a confundir un proceso normal, reparativo, con un tumor altamente agresivo. Y la verdad es que muchas veces en patología la disyuntiva se nos presenta no en separar un tumor benigno de uno maligno. Eso, créanme, puede llegar a ser un trabajo relativamente sencillo, entre comillas, ¿no? Eh, pero el mayor desafío se suele dar en separar procesos malignos de procesos reactivos no tumorales. Esto pasa en los mesotelios, cuando los mesoteliomas reaccionan, suelen tener un aspecto muy, muy agresivo en su aspecto, ¿no? Cumplen los criterios clásicos que uno le puede atribuir a una célula neoplásica, el nucleolo prominente, la macrocariosis, puede haber mitosis porque son células que están reaccionando a algún tipo de injuria y se están replicando. Es decir, si uno no correlaciona en distintas topografías, en el mesotelio, en los urotelios, también hay cambios reactivos muy prominentes, y en este caso en el hueso, vemos que los callos de fractura a veces pueden realmente ser un problema en el diferencial con un osteosarcoma. Pero este caso, además de esta interfase y esos sectores ricos en células gigantes, tenía otra cosa que llamaba mucho la atención y que nos alejaba de un tumor de células gigantes, de un TCG. Primero, que no está en la epífisis, ni cercano a la metáfisis, y después que no es una lesión única, fíjense. Hay otras lesiones acá de aspecto lítico, y no solo acá, sino en el peroné también, fíjense. Es decir, cuando uno ve una afectación de distintos huesos, ya deja de pensar en un tumor primario óseo y en qué empieza a pensar, en una afectación ósea de un proceso sistémico. Entonces hay que empezar a indagar. Y lo que uno tiene que preguntar en estas situaciones, ¿cómo está la parotormona de estos pacientes? Si tienen, por un lado, por frecuencia, si tienen falla renal, porque en las insuficiencias renales eh, crónicas lo que suele ocurrir es un aumento de la producción, una hiperplasia de las paratiroides compensatoria a la pérdida de calcio a través del riñón, y, y ese hiperparatiroidismo secundario a la falla crónica renal va a generar un daño crónico también a nivel del hueso, dando estas imágenes de tipo líticas con el subsecuente proceso reparativo rico en osteoclastos. Esto es un tumor pardo del hiperparatiroidismo, también llamado osteitis fibrosa quística. Entonces, esto lo vamos a ver en hiperparatiroidismos secundarios a falla renal y también en hiperparatiroidismos primarios, más raro, obedeciendo a un adenoma de paratiroides hipersecretor. Este es otro caso de hiperparatiroidismo, de tumor pardo del hiperparatiroidismo, que está generando un colapso a nivel vertebral. Bueno, fíjense lo importante entonces es la correlación radiológica, pero
la llamo también clínico-radiológica, ¿no? No solo ver la placa, sino saber qué tipo de paciente uno está enfrentando, si tiene antecedentes, si tiene alguna otra enfermedad sistémica que puede estar afectando el tejido óseo. Y bueno, eso nos va a orientar y va a evitar que un paciente vaya a una cirugía, cuando en realidad lo que necesita acá es un tratamiento de su metabolismo fosfocálcico, lo cual con el tiempo va a generar una reparación completa y un mejoramiento de su patología ósea sin necesidad de una intervención quirúrgica. Son dos pacientes totalmente diferentes, el del hiperparatiroidismo y el del TCG primario de hueso, aunque la imagen microscópica pueda llegar a ser muy similar. Cortes histológicos de este último caso, del colapso vertebral, una proliferación mononucleada de fondo, congestiva, con área de hemorragia y rica en células gigantes tipo osteoclasto. Pasamos a esta otra lesión que es relativamente frecuente de ver. Fíjense uno que puede decir, ¿es lítica? No parece ser lítica porque tiene una densidad muy parecida a la del hueso normal, a la de la tibia, acá está afectando el peroné. No es blástica, no parece formar más hueso del normal, tampoco, lo veríamos más blanco que el hueso sano. Deforma el hueso claramente, afecta a las corticales, pero las expande, las va remodelando, pero no hay una destrucción y un pasaje hacia partes blandas. Uno la ve desvirtuada, la cortical, pero no destruida, no superada, ¿sí? Esta imagen se señala como de hueso insuflado, ¿sí? Y corresponde a esta imagen histológica, que es de un tejido fibroso de fondo, hipocelular, moderadamente celular, sin atipía, y con trabéculas de tipo reticular, no son laminares, no es hueso normal, es hueso de tipo reticular, con este aspecto ondulado, ¿sí? En forma de S o en forma de C. También en signos chinescos se decía, o caracteres chinescos en una época. Pero bueno, para representar esta imagen propia de lo que es una displasia fibrosa, ¿sí? Es una lesión también que suele aparecer en adultos jóvenes, generalmente es monostótica, compromete un solo hueso, pero si compromete a más huesos, es decir, si es poliostótica, suele estar asociado a síndromes, por ejemplo, el de McCune-Albright, que se acompaña de alteraciones endocrinológicas. Una imagen panorámica de una displasia fibrosa donde se ve ese entramado irregular, reticular de las trabéculas óseas. Acá más de lo mismo, parece un hueso inmaduro, pero sin ningún tipo de atipía. Vemos acá a nivel de peroné una lesión expansiva también, podemos decir el hueso insuflado, y acá sí es lítico, acá hay pérdida de matriz ósea. Vamos a complementar esta imagen con una tomografía computada, no, perdón, esto es una resonancia magnética. Vemos que al acostarse el paciente, en la lesión se generan estas imágenes. Esto corresponde a distintos niveles llamados líquido-líquido, porque la lesión está quistificada en forma multiloculada, y cada uno de esos lóculos, al estar acostado el paciente, se deposita el sedimento más denso abajo y el líquido más ceroso en la parte superior, formando estos niveles líquido-líquido, y es bastante característico esto de los quistes óseos aneurismáticos, del cual acá tenemos un corte de una pieza quirúrgica, que son muchos quistes, una lesión quística multiloculada, de contenido hemático, y lo importante van a ser los tabiques,
que delimitan estos quistes. Estos tabiques están conformados por tejido también fibroconectivo, de aspecto fibroblástico, con células gigantes osteoclastos de tipo acompañante, pero no hay ningún tipo de atipía, ¿sí? De hecho, en sectores puede parecerse a un tumor de células gigantes esto, en áreas más sólidas de estos tabiques. Son lesiones localmente destructivas, como vimos, pero no tienen ningún tipo de capacidad metastásica y tampoco tienen tendencia a la desdiferenciación, ¿sí? Son lesiones benignas en ese sentido, sin capacidad de transformación oncológica. Acá vemos una lesión que ya podemos decir que es de tipo exofítica, ya está a nivel de la superficie del hueso. En su resección quirúrgica vemos que la superficie externa estaba compuesta por este capuchón de tipo cartilaginoso, con osificación de tipo endocondral. Esto realmente es prácticamente la imagen que uno ve en una metáfisis de crecimiento, en un cartílago de crecimiento, ¿sí? Es exactamente igual a lo que estamos viendo, pero en esta ocasión corresponde al capuchón de un osteocondroma, ¿sí? Por eso es importante saber de dónde viene esto. Si viene de esas lesiones exofíticas, pediculadas del hueso, corresponden a osteocondromas y muchas veces, como les dije al principio de la clase, este tipo de lesiones no se tienen que o no se biopsian porque se puede hacer el diagnóstico puramente con la radiología. Se biopsian o se operan cuando están generando alguna molestia, ya sea de tipo estético, mecánico, por compresión de algún nervio o porque se puede llegar a fracturar el tallo y generar dolor a partir de ese evento. Nos metemos entonces con el área de las lesiones cartilaginosas. Acá vemos otra lesión que ya les comenté al principio, fíjense, de aspecto algodonoso, central. Uno agarra la cortical, la sigue y ve que no está dañada, está indemne, tanto de un lado como de otro. La lesión está centralizada, lóbulos calcificados en su periferia. Característica esta imagen de un encondroma. Seguramente si uno pregunta qué le pasó a este paciente, va a ser una historia similar a la de los fibromas nosificantes, va a ser un hallazgo, un traumatismo deportivo o de otra naturaleza, o quizá alguna alteración articular, un cambio degenerativo, que da lugar a una placa radiográfica y aparece esta imagen que preocupa porque lo cierto es que no debería estar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, bueno, lo evaluamos. Alguien con experiencia en este tipo de patología podría decir, bueno, vamos a controlarla con el tiempo. U otra alternativa es hacer una biopsia para confirmar su naturaleza en caso de que haya duda. La biopsia en general va a dar esto: tejido de tipo cartilaginoso y hialino hipocelular, que en la periferia de estos lóbulos de cartílago y hialino va a presentar osificación, que es para lo que está destinado gran parte del cartílago, para osificarse, y esta osificación es la que va a dar el aspecto algodonoso en la placa radiográfica. Acá no hay ningún tipo de atipía y este es el cuadro característico de un encondroma, tanto desde la clínica como la histología. Ahora, yo les puedo asegurar que esa misma imagen histológica de lóbulos de cartílago hialino sin atipía, hipocelular, se pueden ver en las biopsias procedentes de una lesión como esta. Y acá vemos una diferencia marcada. Tiene en común el aspecto algodonoso, la naturaleza cartilaginosa de la lesión, pero acá ya cuando uno sigue la cortical ve que hay una afectación. La lesión va erosionando la cortical, ¿sí? Acá la destruye, y hay sectores que son más líticos, todavía no son tan algodonosos, lo cual es un área de preocupación para ver si no hay algo de mayor grado.
Esta es la pieza quirúrgica de esa lesión. Vemos el aspecto cartilaginoso, grisáceo, blanquecino, ¿sí? El sector de la piel por donde se había hecho la biopsia diagnóstica, que también debe resecarse para quitar algún eventual implante en el trayecto del trocar de la biopsia. Y vemos la histología donde realmente, más allá de la agresividad de la radiografía, vemos que la lesión en sí no es muy atípica, son lóbulos cartilaginosos sin atipía marcada, de tipo hialino, y lo que le confirma la malignidad en la histología es demostrar la erosión de la cortical o el atrapamiento de algunas trabéculas nativas. En este sector, además vemos que hay un foco con mayor atipía, mayor celularidad, lo cual nos da un grado mayor a la lesión. Esto era, en mayor parte, un condrosarcoma grado 1, con focos, estos últimos que les mostré, de grado 2. Ahora bien, el condrosarcoma grado 1 es muy difícil de diferenciar en la histología, como les mostré, de un encondroma, porque solo podríamos hacerlo en caso de ver atrapamiento trabecular o erosión de la cortical, cosa que en las biopsias son muy difíciles de ver, ¿sí? Por una cuestión de muestreo, rara vez uno va a ver esos rasgos, por eso uno se apoya en la placa para hacer esa distinción fundamentalmente. Es importante porque a los encondromas se los podría eventualmente vigilar y controlar periódicamente para ver su crecimiento. Pensemos que esto debe haber sido un hallazgo, los encondromas, mientras que los condrosarcomas de bajo grado se los debe operar, una cirugía de curetaje suele ser frecuentemente la que se realiza, porque como les dije, es una lesión de bajo grado que si bien no va a dar metástasis, tienen capacidad de progresar con el tiempo hacia una lesión desdiferenciada. Lo mismo que los tumores células gigantes, lo mismo que los liposarcomas bien diferenciados, fundamentalmente de retroperitoneo. Otro condrosarcoma, vemos cómo deforma el húmero, esta lesión que va erosionando la cortical. A nivel pelviano, la pieza de resección, una lesión pelviana cartilaginosa lobulada de un condrosarcoma de bajo grado. Ahora pasamos, bueno, a este caso donde la placa no se ve muy bien, pero vemos acá una lesión que en contrapartida del otro lateral vemos que está afectado. Hay una lesión que es osteoblástica y formación de hueso aquí, en partes blandas. Hay una sutileza que es que uno acá podría seguir la cortical, uno acá ve la lesión, y acá hay una línea muy, muy tenue que une en forma de triángulo estas tres líneas, que es lo que se llama triángulo de Codman, y se forma a partir del despegamiento perióstico por la infiltración de una lesión maligna, generalmente hacia el hueso, hacia las partes blandas extraóseas, lo cual genera el despegamiento del periósteo y la formación de hueso reactivo que intenta contener este proceso, ¿sí? Entonces esta imagen radiográfica se la llama triángulo de Codman y no es patognomónico de un osteosarcoma, pero es bastante característico. La misma lesión, vista con una resonancia, se ve mejor su expansión y su compromiso a nivel de partes blandas. Las resonancias son técnicas muy útiles para evaluar los tejidos blandos, por eso un sarcoma de partes blandas es el método de elección, pero como les decía al principio, en hueso primero radiografía, luego tomografía para ver mejor el detalle del hueso, y partes blandas se evalúan con resonancia, como en este caso cuando hay compromiso de los mismos. Ahora, yo les quería señalar que los diagnósticos muchas veces los tenemos que hacer en base a cilindros
de hueso que no superan los 2 centímetros, incluso en esta foto se ve un cilindro generoso, pero muchas veces tenemos que hacer diagnósticos que van a tener gran impacto en el manejo del paciente, como en el caso de los osteosarcomas, en base a poco tejido. Por eso es muy importante que quien muestre, quien haga la biopsia, tenga experiencia, que no muestre partes necróticas, partes quísticas o partes periféricas de la lesión donde veamos el hueso reactivo, sino la lesión en sí, que sea un tejido representativo de la lesión, porque ya sabemos que va a ser escaso. Entonces, al menos que sea bueno. Esto es clave porque en base a ese diagnóstico, en el caso del osteosarcoma, al paciente le van a hacer, insisto, pacientes jóvenes, chicos, adolescentes, un tratamiento quimioterápico basado en metrotexate, son esquemas bastante fuertes, y luego se va a hacer el tratamiento quirúrgico. Antes de la cirugía del osteosarcoma se hace la quimioterapia. Este esquema se llama neoadjuvancia, ¿sí? Tratamiento previo a la cirugía. Y luego la cirugía se continúa con la droga, ¿sí? Con el tratamiento adyuvante posterior a la cirugía. En base a esa biopsia, entonces vamos a ver, en el caso del osteosarcoma, células atípicas, con mitosis atípicas, con gran pleomorfismo y formación de este osteoide de tipo tumoral muy irregular, en filigrana en este caso, así llamado este patrón, que nos da el diagnóstico de osteosarcoma. Ojalá todos fueran como esta foto. Muchas veces no tienen estos rasgos tan claramente malignos y hay que apoyarse, insisto nuevamente, con la imagen radiológica. ¿Qué pasa una vez que uno hizo el diagnóstico de osteosarcoma? Como les dije, el paciente va a quimioterapia, luego de la cual se hace la resección quirúrgica. Cuando recibimos la pieza quirúrgica, tenemos que agarrar el plano mayor de la lesión, cortarlo longitudinalmente, hacer como una lonja del plano mayor de la lesión y procesarlo en su totalidad, porque tenemos que evaluar la respuesta a esa quimioterapia que recibió. ¿Y cómo vamos a evaluar la respuesta viendo si hay necrosis tumoral o no? Lo que uno desea es ver todo el tejido tumoral necrótico. Eso va a implicar un buen pronóstico. Si hay menos del 90% de necrosis, ya empieza a tener un curso más desfavorable. De todos modos, sea como sea, luego de la cirugía y del primer esquema de quimioterapia, se continúa con una segunda tanda de quimioterapia adyuvante. Pero nuestra tarea como patólogos es, como les decía, evaluar en la pieza quirúrgica la respuesta a la quimio y en la biopsia inicial nada menos que el diagnóstico de certeza de osteosarcoma. Acá vemos en las fotos de la derecha osteosarcoma residual viable, porque los núcleos todavía los vemos viables, que no respondieron a la quimio, mientras que a la izquierda vemos los núcleos viables y a la derecha vemos focos de necrosis, donde solo lo que vemos, lo que queda es el esqueleto del osteoide tumoral, que no se va a barrer con la quimio, pero los núcleos, las células neoplásicas sí, y es lo que uno desearía ver a lo largo de todos los tacos, de todo el tumor que hay que muestrear en estos casos. Un caso con correlación radio-macroscópica, lamentablemente una pieza de amputación en esta ocasión. Acá es una resección del húmero proximal. Fíjense el levantamiento, este triángulo de Codman que les decía, hueso neoformado, poliperiósteo reactivo, tumor y cortical. Acá representada la pieza quirúrgica. Periósteo, tumor, cortical. Otra lesión, ya de los dos lados se ve la lesión osteoblástica que forma hueso. Esto podría ser
un delicado triángulo de Codman, esta línea de acá, pero fundamentalmente lo que se ve es este crecimiento hacia partes blandas. Esta imagen se la llama en sol naciente también, otra de las expresiones radiológicas de los tumores óseos. Acá vemos que hay una fractura. Es raro, no es habitual que haya una fractura en los osteosarcomas, pero bueno, ocasionalmente puede presentarse. Acá estamos frente a otro osteosarcoma que llama la atención, que no parece formar hueso, parece ser una lesión principalmente lítica. Uno podría decir, bueno, está a nivel metafisario, podría ser un tumor células gigantes, bueno, tendría que estar más en la epífisis, y en general es de pacientes adultos jóvenes luego del cierre del cartílago de crecimiento. Acá vemos que estamos frente a un paciente en la infancia o adolescencia, ¿sí? La pieza quirúrgica muestra esto, una lesión con múltiples lóculos, quistificado, y cuando vemos los tabiques, uno dice, ¿por qué esto no es un quiste óseo neurismático? Realmente la imagen macroscópica era bastante parecida y en realidad es su principal diagnóstico diferencial, el quiste óseo neurismático de esta variante del osteosarcoma, que es el osteosarcoma telangiectásico. No veíamos zonas blásticas en la placa porque era principalmente lítico, ya que estaba conformado por estos tabiques de células atípicas neoplásicas, y es uno de los pocos osteosarcomas que uno puede diagnosticar sin necesidad de encontrar osteoide tumoral. Ya con estos tabiques de células neoplásicas, con este pleomorfismo y con esa placa radiográfica y formando estos tabiques que están delimitando quistes llenos de sangre, es suficiente para el diagnóstico de osteosarcoma de tipo telangiectásico. No tiene ninguna injerencia esto en el tratamiento, es exactamente el mismo y la evolución es similar, pero sí es un reto, un desafío diagnóstico para el patólogo este tipo de variantes. Y bueno, acá voy a presentarles el último tumor óseo que vamos a ver. Esto es una resonancia con una lesión a nivel de partes blandas. Fíjense, también en este caso se precisó quimioterapia neoadyuvante, ¿sí? Y acá tenemos la pieza posterior a la cirugía, posterior a la terapia, perdón, donde vemos la lesión a nivel de partes blandas, y todo esto es el periósteo despegado que intenta contener el crecimiento, y este proceso lo hace una y otra vez a medida que va creciendo la lesión, lo que va a dar la imagen que les decía al principio de catáfila de cebolla. La morfología de esta lesión es esta, no hay osteoide tumoral acá, es una lesión redondo celular, llamado Small Blue Round Cell Tumors, así aparece en la literatura, y puede presentarse distintos diagnósticos diferenciales. El Ewing es el más importante a nivel óseo, en edad pediátrica uno se podría plantear un neuroblastoma en cavidad abdominal, en glándula suprarrenal, un tipo de leucemia también, linfoma, de tipo T, un rhabdomiosarcoma también nos podríamos plantear, pero a nivel óseo lo más frecuente son los sarcomas de Ewing, que fue uno de los patólogos más importantes del principio del siglo pasado, una de las figuras de la medicina en realidad, más allá de la patología más importante del siglo pasado, ya hace casi 100 años, fue contemporáneo de Ángel Roffo, se tenían una mutua admiración y respeto, y bueno, Ewing había hecho su tratado de enfermedades neoplásicas, que era como la Biblia del momento de la patología oncológica, fue uno de los fundadores del Memorial, el Instituto Oncológico de Nueva York, uno de los más importantes del mundo, miembro fundador también de la American Cancer Society, es decir, tuvo una actividad muy,
muy prolífica en toda su carrera profesional, y él fue quien identificó esta variante de tumor óseo muy agresivo, y le llamó la atención la exquisita radiosensibilidad que tenía. Empezaba la época de la radioterapia, ¿sí? Principio del siglo pasado, se empezaba a probar con radioterapia, se veía que los osteosarcomas convencionales no respondían muy bien, pero este tipo de tumor que él identificó sí lo hacía, entonces lo separó como una entidad aparte. Lamentablemente, luego la radioterapia, que parecía borrar las lesiones, inevitablemente había recurrencias, más pronto que tarde, y él denominó a este tumor endotelioma óseo difuso, por pensar que tenía algún origen de tipo vascular. Ahora bien, él no quería saber nada con el epónimo de sarcoma de Ewing, pero bueno, eh, se impuso el homenaje y hasta el día de hoy se lo conoce como sarcoma de Ewing, a este tumor redondo celular óseo de la infancia. Y está caracterizado por la translocación en el gen EWS, ¿sí? Acá vemos una célula con el gen normal, el gen traslocado, con las señales separadas de los extremos 5' y 3', una imagen que podemos ver en la mayoría de las células evaluadas. Esto ya lo expliqué en la clase de patología de partes blandas, por si lo quieren repasar. Es importante tener buen tejido para hacer esto. Como les decía, en general, los sarcomas de Ewing, al infiltrar las partes blandas, la biopsia la vamos a recibir de esa zona, no siendo necesario ingresar al hueso, por lo tanto es tejido que no precisa decalcificación, siendo entonces de mejor calidad para los estudios inmunistoquímicos y moleculares. En un paciente adulto, último caso que les muestro, vemos una fractura patológica a raíz de esta lesión lítica. ¿Qué es lo que hay que pensar siempre en un adulto con una fractura patológica en base a una lesión lítica? Una metástasis en primer lugar, una metástasis en segundo lugar y metástasis en tercer lugar. ¿Sí? Hasta que se muestre lo contrario, esto es una metástasis aunque el paciente no tenga antecedentes oncológicos. Ya había señalado, en caso de riñón y pulmón es frecuente que acá empiece el estudio oncológico del paciente. Otra situación frecuente es una mujer con antecedente de cáncer de mama de larga evolución que desarrolle eventualmente una lesión ósea que es biopsiada, y vemos esto, acá vemos células de tipo epitelial que no tienen que estar en el hueso. ¿Sí? Estos nidos de células epiteliales atípicas configuran una metástasis de un carcinoma de origen mamario en este caso, porque teníamos el antecedente. Si no lo tuviésemos, tendríamos que hacer estudios inmunistoquímicos para demostrar el origen. En este caso, al tenerlo, como les decía, en mama generalmente tenemos el antecedente, pero lo que nos van a pedir los oncólogos es ver los factores predictivos, que son la expresión de receptores estrogénicos a nivel del núcleo, como en este caso, que eran positivos, la expresión de receptores de progesterona, que también eran positivos, y el estatus del gen HER2-Neu, que es un receptor de factor de crecimiento que está a nivel de la membrana, y que lo vamos a considerar positivo o amplificado cuando abarca la mayoría de las células y en forma completa. Acá estamos viendo que hay células que no están marcando o no lo hacen en forma completa, entonces está la duda de considerar esta imagen como HER2-Neu positivo o negativo. No es un hecho menor o anecdótico, porque si es positivo se le va a ofrecer un tratamiento con una droga de anticuerpos monoclonales, mientras que si es negativo se le ofrece otro tipo de terapia. Ahora bien, como la inmunistoquímica en este caso no podría resolver el dilema, hay que ir a ver qué pasa con el gen HER2-Neu. Acá estamos viendo la proteína con la inmunistoquímica, que se expresa a nivel de membrana, pero queremos ver el gen, si está amplificado o no en su función, en sus señales, y eso lo vamos a hacer nuevamente con FISH.
es relativamente sencillo evaluar una amplificación génica con FISH porque simplemente hay que ver la cantidad de puntos que estamos viendo en cada célula. Sabemos que en cada una de nuestras células, cada copia de un gen cualquiera se va a encontrar en forma en duplicado, una copia materna y una copia paterna. Si vemos más de 2 puntos, o más de 4 en caso de que la célula se esté dividiendo, vamos a asumir que estamos frente a una amplificación. Acá vemos que el gen ER2-neu está coloreado con una sonda roja y vemos que hay varias señales por célula, lo que me implica que el gen está amplificado. Las señales verdes son de control, que están marcando el centrómero del cromosoma 17, que es el cromosoma en el que se encuentra el ER2-neu, y sirve de control señalando que no hay amplificación del cromosoma, porque hay solo 2 señales por núcleo, y sí hay amplificación del ER2-neu. Si hubiese también aumento de señales verdes, estaríamos frente a una polisomía. No es que el gen ER2-neu estuviese amplificado, sino que está amplificado el cromosoma 17, lo cual tiene otro valor biológico. La droga monoclonal que les decía se va a aplicar si solo si está amplificado el gen ER2-neu. Bien, como en este caso que les muestro. Por eso es importante acá sí el procesamiento del tejido con mucho cuidado y no aplicarle decalcificantes fuertes que puede destruir el ADN y hacer imposible este tipo de determinación. En adultos es por lejos la situación más común que tenemos en patología ósea, ¿no? La evaluación de metástasis de carcinoma para ver factores predictivos, y antes de esto muchas veces tenemos que determinar de dónde viene la metástasis, ¿sí? En este caso sabíamos, insisto, el antecedente mamario, pero muchas veces no tenemos el dato, se desconoce un primario, y hay que determinarlo con inmunistoquímica y después eventualmente ver si esa línea tumoral tiene algunos factores predictivos que se pueden estudiar para ofrecerle al paciente alguna terapia específica. Como resumen de todo esto que les vine hablando de patología ósea, me importa que se lleven estas 3 frases. La correlación clínico-radiológica de los hallazgos histológicos es esencial para el diagnóstico, ¿sí? Una misma imagen histológica puede corresponder a lesiones totalmente distintas según el contexto radiológico, como les mostré en los tumores en los gigantes, como les mostré en los tumores condrales. Luego tenemos que procesos tumorales y pseudotumorales se llaman en general a las displasias fibrosas, a los quistes óseos, así lo pueden encontrar en la literatura bajo ese grupo de pseudotumorales, aunque en realidad se ha visto que el quiste óseo neurismático y la displasia fibrosa son realmente lesiones neoplásicas, porque se les han descubierto los genes que desarrollan el tumor, pero bueno, los pueden encontrar como lesiones pseudotumorales. Estas y los tumores suelen respetar este característico patrón etario, topográfico y radiológico, de modo que uno conoce las lesiones más frecuentes, cuál es su patrón de presentación característico, tiene gran parte del diagnóstico resuelto, incluso antes de ver el preparado histológico. Y luego, con lo que respecta al cuidado del tejido, no sobredecalcificarlo, tener en cuenta cuando uno hace la biopsia, si está sospechando también un proceso de tipo infeccioso, una osteomielitis, mandar a cultivo. El momento de la biopsia es el único momento en el que se puede hacer. Si se mete el material en formol ya no se puede cultivar. Esto sirve para cualquier proceso de biopsia, no solo de hueso, ¿sí? Ante la consideración de un proceso infeccioso hay que separar material para cultivo y el resto para el laboratorio de patología. Bien, con respecto a la primera frase, quería señalar que no solo una imagen histológica puede tener distinto valor biológico
según la placa, sino que a veces una misma placa ocurre lo contrario, puede corresponder a entidades totalmente distintas. Ahora que mencioné la osteomielitis me lo recordé. Eh, la imagen de una osteomielitis en un niño a nivel diafisario, la imagen radiográfica, me refiero, ¿no? De una osteomielitis, en un niño puede ser exactamente igual a la imagen radiográfica de un sarcoma de Ewing, ¿sí? Ahora, histológicamente van a ser muy distintos. O sea, lo contrario a lo que ocurre con los tumores condrales o ricos en células gigantes. Es decir, son dos elementos que van de la mano y no se pueden disociar, ¿sí? Lo radiológico y lo histológico. Cuando empecé a hacer patología ósea, yo tuve que familiarizarme con todos estos patrones. Yo nunca había visto una placa radiográfica, no estaba familiarizado, pero bueno, no soy un experto ahora, pero puedo verlos y correlacionarlos y notar si hay algo que no está cerrando entre lo que estoy viendo al microscopio y lo que estoy viendo en el negatoscopio. ¿Sí? Eso es importante y ante la duda siempre hablo y me interesa saber la opinión del traumatólogo, del imagenólogo que haya hecho la biopsia. ¿Sí? Esto forma parte de lo que insistí en la clase de partes blandas con respecto a el proceso de estudio multidisciplinario, ¿sí? De los tumores. Eso es esencial en toda la patología oncológica. Bueno, les dejo un saludo, entonces será hasta la próxima clase.